Bienvenidos al Ático de las Ideas, un podcast no apto para nuestro mundo. La cultura ha salido de las galerías, bibliotecas y cafetines y ha dado origen a un espacio dedicado al análisis, debate y reflexión sobre temas de filosofía, literatura, política y artes aplicados al contexto actual de nuestro mundo. Lenguaje claro, entrevistas valiosas, ideas potentes y divergentes, un sitio de pensamiento destinado no solo a intelectuales, y en el que la corrección política se quedó fuera. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. En este episodio del Ático de las Ideas vamos a hacer una breve reflexión acerca del estado actual que vive la cultura ecuatoriana, haciendo para ello hincapié en el marco institucional en la que la misma se ha desenvuelto, pero también dando énfasis en varios aspectos que muchas veces no se han tenido en consideración para realizar un efectivo diagnóstico acerca de la problemática que se vive en nuestro país. Para ello voy a dar lectura a un artículo que escribí hace un par de años, en el 2019, y que se publicó en diario El Mercurio, que fue escrito a propósito de la crisis económica y las manifestaciones que se dieron en ese año, en especial por el recorte presupuestario que había sufrido las asignaciones en el ámbito de la cultura en nuestro país. Un artículo que, a pesar de que haya pasado el tiempo, creo yo no ha perdido vigencia y voy a darle lectura textualmente y después vamos a hablar un poco acerca de cuál es la situación que vive la cultura de nuestro país. El artículo se titulaba La crisis de la cultura ecuatoriana entre la bulia espiritual y el olvido gubernamental. La cultura ecuatoriana se desangra entre supuestos gestores y gremios culturales aburguesados, cafetines y grupúsculos dependientes de una matriz estatal subsidiaria y de un modelo gubernamental al que en su afán populista jamás le interesó el porvenir de la cultura, la verdadera expresión, aquella que es la evidencia del tránsito histórico de los pueblos y no la simple producción de abstracciones que se levantan sobre la arena del egoísmo y el fango del egocentrismo, atraviesa un punto de no retorno. La cultura se encuentra en una emergencia y el problema no es únicamente monetario ni legal, es espiritual y propio de nuestros tiempos. Ernesto Sábato, al referirse a la crisis del hombre integral, afirmaba que cada época podía ser juzgada por el arte que sus hombres gestaran, y por sobre todo por la interpretación que el colectivo hiciera de la misma. A partir de la modernidad, y en especial con la apertura de los mercados mundiales, la cultura se desnaturalizó hasta el punto de ser considerada como un espectáculo turístico a cargo de empresarios y ambiciosos curadores. Mejor postor, un producto más de la economía global destinado a alimentar el ego de intelectuales de marfil asociados a los gobiernos y poderes de turno. En la misma línea de ideas vale la pena decir que la hiperfragmentación de los estamentos administrativos, más de 300 dependencias burocráticas de diversa índole a lo largo del país que se encargan del manejo de la empresa cultural y la desidia por parte de los dos últimos mandatarios son una parte importante de la actual crisis y han generado un profundo problema institucional que amerita una urgente intervención. El anterior régimen se publicitaba como adalid del intelecto y de la expresión en todos sus niveles. Pese a ello, durante más de 10 años el Ministerio de Cultura recibió asignaciones que representan apenas un promedio del 0,25% del presupuesto estatal, siendo hasta la fecha una de las tres carteras de Estado con menor apoyo por parte del Estado central. El dramático promedio se redujo al 0,9% en el gobierno de Lenín Moreno. Es así que para el presente año se destinó un monto de $28.354.826, es decir, un 46,07% menos respecto a la proforma presupuestaria aprobada en el año anterior, es decir, en el 2018. El 84,3% de dicho valor se emplea en gasto corriente y en el sostenimiento de un modelo burocrático, por demás innecesario, que se ha encargado de poner trabas a los creadores. La gestión de un proyecto cultural es 45% más compleja que la media internacional, e impuestos a los ciudadanos. Cerca del 8% se invierte en el plan anual de inversiones que hasta el momento no ha permitido la consolidación de jóvenes prospectos ni la germinación de nuevos talentos, y apenas el 6% se destina al financiamiento de iniciativas creativas concretas. En el mismo sentido, la autonomía que la Constitución de la República otorga a la Casa de la Cultura no parece haber sido la fórmula institucional adecuada para garantizar
condiciones eficaces de producción, sostenibilidad y apoyo al quehacer cultural en los diferentes estamentos del país. Más bien se ha constituido en un mecanismo de estancamiento, una vía hacia la falta de coordinación nacional y al desmembramiento regional de la cultura. En definitiva, el establecimiento de provincias de primer y segundo orden en materia de asignación financiera. Es así que la publicación de libros editados por dicho organismo se ha reducido en los últimos 5 años en más del 40%, las exposiciones pictóricas avaladas por el mismo en cerca de 30%, y las muestras fotográficas se han visto afectadas en más de 20 puntos porcentuales. Paradójicamente, el arte estructural y los performances se han incrementado en más del 35%. De igual forma, el inadecuado manejo cultural a nivel local contribuye a la inversión estéril y a la existencia de fracciones a nivel local. El malestar frente a esas penosas condiciones había crecido durante la primera mitad del año, hasta que finalmente, en un contexto de rechazo generalizado, la mañana del pasado 7 de agosto, cerca de 20 asociaciones y gremios artísticos convocaron nacionalmente a la primera marcha de artistas y gestores culturales. Bajo el lema "La cultura en emergencia", cientos de personas elevaron su protesta al recio sol y a la ciega mirada de la sociedad entera, para exigir una mejora en las condiciones de trabajo de autoatribuidos obreros culturales y expresar el descontento frente al ausentismo gubernamental y el contenido de la polémica Ley de Cultura. En una equívoca reacción política, el presidente Lenín Moreno nombró al reconocido cantautor Juan Fernando Velasco como su segundo ministro de Cultura. Desde el inicio de sus funciones, Velasco ha tenido que enfrentar graves problemas al interior del mencionado ministerio: el manejo de un inflado personal, la gestión de un reducido presupuesto y la planificación futura sobre la base de un Estado endeudado y dependiente de la exportación de recursos no renovables, sin duda serán los principales obstáculos para su cartera. Somos testigos de una crisis que atraviesa todos los niveles del tejido social ecuatoriano. Somos la generación que usufructúa la miseria de una comunidad que construye un arte por completo alejado de los problemas fundamentales del humano, un supuesto patrimonio vivo que en su ceguera, aquella virtuosamente descrita por Saramago, se ha alejado de la realidad social y de la otredad. Las posibles soluciones se encuentran en por lo menos dos niveles de acción. El primer nivel parece ser el más complejo y corresponde al despertar de la conciencia humana, la recuperación de lo primordial y metafísico que Heidegger propugnaba hace casi 100 años. Por otra parte, el nivel institucional requiere de un ajuste urgente de la ingeniería constitucional, por medio del cual se edifique un modelo uniforme y sustentable de administración de la actividad cultural que integre a la nación entera mediante parámetros objetivos de asignación e inversión financiera oportuna y eficiente, rescatando el apoyo privado y comunitario que parece olvidado. Si no reaccionamos oportunamente, seremos partícipes del fin de la cultura, una tragedia que acontece precisamente en una época en la que más que nunca ser artista es cosa de locos y no de obreros. Antes de continuar con este análisis, los dejamos con una canción del excelente grupo Polvo Lunar. Esperamos que puedan disfrutarla y en nuestros diferentes medios pueden encontrar sus redes sociales y datos para que puedan seguir el proyecto.
la luz de tu mirada. Quiero ser miles de recuerdos en la distancia. Quiero ver una vez la luz de tu mirada. Quiero ser miles de recuerdos en la distancia. Los cerros llenos de gradas, 3 cuatros para alcanzarte. ¿A dónde fuiste a parar? ¿A cuántos metros vas a estar? Quiero ver una vez la luz de tu mirada. Quiero ser miles de recuerdos en la distancia. Quiero ver una vez la luz de tu mirada. Quiero ser miles de recuerdos en la distancia. Y en la distancia. Y en la distancia. Y en la distancia. Excelente música de este grupo del que más adelante les estaremos brindando mayores referencias para que puedan seguirlos. Ahora me gustaría saber, Gabriela, ¿cuáles son tus impresiones acerca de la crisis que vive la cultura en nuestro país? Claro, Ramiro, si es que nos ponemos a estudiar sobre la crisis de la Casa de la Cultura ecuatoriana, deberemos recordar momentos en los que la Casa de la Cultura se vino arrastrando estos problemas que ahora estamos sufriendo. Históricamente, la Casa de la Cultura ecuatoriana fue fundada en 1944 y por el fundador y su primer presidente, Benjamín Carrión. Hablando sobre este personaje, nos referiremos a la famosa frase insignia de la Casa de la Cultura: el Ecuador no tiene material para ser ni una potencia armamentística, ni diplomática, ni intelectual, pero sí tenemos todo el material para ser una potencia en cultura, porque a eso nos autoriza la historia. Así que desde momentos en los que la fundación de la Casa de la Cultura fue el hito en el Ecuador, podemos encontrar problemas no solo en la estructura de la formación, sino problemas que venía acarreando el país en esa época. Si nos ponemos a revisar los archivos de la época, podemos referenciar que la Casa de la Cultura se creó como un aliciente para todos aquellos que se veían atosigados por los hitos de la guerra, ya que en esa época el Ecuador había perdido parte de su territorio por las distintas concesiones diplomáticas. Así que el Ecuador desde el inicio necesitaba necesitaba la influencia de una Casa de la Cultura para que sean acalladas las voces del pueblo. Había una frase de los grandes detractores de Benjamín Carrión que decía: la Casa de la Cultura ecuatoriana es la casa de los indigenistas fingiendo apoyar a los indios mientras de estos se quedan fuera. Así que desde el inicio la Casa de la Cultura se ha visto siendo un estamento clasista,
Si es que ahora nos ponemos a pensar, la Casa de la Cultura no llega a a todos los rincones del Ecuador con sus proyectos. Es más, hay muchos ecuatorianos que no saben qué son las cosas que realiza esta Casa de la Cultura por beneficio de la población. Así que primero pienso personalmente que la Casa de la Cultura siempre tiene un problema en llegar a todos los sectores, ya que siempre ha sido un estamento de las clases altas, ha sido siempre direccionado para solo la élite, pero nunca ha sido una casa de la cultura que llegue a las minorías. Así que pienso que es el primer problema estructural de esta. Después pienso que es el exceso de burocracia dentro de la Casa de la Cultura. Pues hace 2 semanas, en un reportaje de BN Periodismo, un canal independiente, estaban haciendo un estudio de que este año el presupuesto de la Casa de la Cultura bajaba en un 25%, haciendo que la Casa de la Cultura entre en una verdadera emergencia económica. Estaban haciendo igual entre algunos estudios que esta reducción del presupuesto afectaba principalmente a los núcleos cantonales, ya que estos núcleos no podían tener acceso a la cultura más allá que a pagar sueldos de la burocracia. Así que la Casa de la Cultura, ahora en esta nueva época donde se nos presupuestó, no tiene el presupuesto necesario para generar espacios de cultura más allá de los que ahora tienen. Y rememorando la época en la que recién era fundada, nos ponían a analizar que su inicio la Casa de la Cultura no contaba con un presupuesto y era toda la publicación de libros y obras de arte era por autogestión de los artistas, donde tenían que, por ejemplo, un escritor quería publicar con la Casa de Cultura, tenía que pagar la imprenta, tenía que dar una donación de hojas y aparte pagar por el patrocinio. Lo mismo estamos rememorando en esta época de recortes presupuestarios. No sé qué tienes que acotar al respecto, Ramiro. Efectivamente, como bien manifiestas, creo que la propia estructura institucional del modelo de la cultura en nuestro país ha traído consigo una serie de errores, pero precisamente creo que lo que debemos evidenciar es que la crisis no es únicamente institucional, sino va más allá y obedece, creo yo, tanto a los diversos problemas presentes en nuestra sociedad, problemas principalmente de carácter sociológico, en especial por las grandes decisiones, clivajes sociales por los que ha estado caracterizado nuestro país, pero también a una crisis muy puntual y creo que es más actual, que es en relación a la crisis de los artistas y una crisis global del arte. A ello va sumado el nefasto modelo de uso de los recursos públicos que se evidencia en el esquema que se ha empleado para la distribución de los diversos recursos dentro de los diversos estamentos que se encargan de la cultura, pueden ser los diversos núcleos de la Casa de la Cultura, las direcciones municipales de cultura de los diversos cantones del país, y sobre todo esa base se terminan legitimando, creo yo, el empleo absurdo de los recursos del Estado, en el que son pequeños grupúsculos, ciertas élites, pequeños y muy reducidos espacios de personas que aprovechan de que el Estado de manera abstracta garantice en la Constitución, también se ha garantizado en algunas declaraciones de derechos, la cultura en un sentido abstracto, del cual debemos tener en cuenta y recomiendo de sobremanera la lectura de el libro el mito de la cultura del filósofo español Gustavo Bueno, sobre todo para tener en consideración que no existe una cultura en abstracto. Este derecho a la cultura que se proclama en las constituciones, sobre todo a partir de la vigencia del constitucionalismo social, muchas veces es una abstracción que no está determinada ni delimitada
en su concepto y por ello muchas veces resulta meramente un concepto vacío que no tiene la menor posibilidad de ser aplicado en la vida real. Y precisamente eso se da porque muchas veces los artistas han utilizado este concepto de cultura para entenderse como si fueran personas que están en Torres de Marfil, que realizan actividades que están alejadas de la realidad material social y de que lo que hacen está por fuera de lo que acontece en el quehacer político, social, material de las sociedades concretas en las que se desenvuelven. Y precisamente la cultura no es más que una producción más de la sociedad, es decir, la actividad de un artista o de los autodenominados gestores culturales no es diferente a la actividad que realiza un agricultor, no es diferente a la actividad que realiza un ama de casa, un profesor de primaria que acude a sus actividades en el ámbito rural de la sociedad. En definitiva, lo que quiero decir es que la crisis de la cultura en nuestro país se manifiesta al menos en tres niveles. El nivel que es más evidente y que caracteriza sobre todo, que se puede ver de manera sencilla en todos los estudios, es la crisis institucional y en especial en relación a los modelos de distribución de recursos, que son modelos propiamente políticos. Un segundo nivel en el que podemos destacar sobre todo el papel concreto que tiene la estructura de la sociedad ecuatoriana, caracterizada por grandes problemáticas sociales y en especial también cuáles son las diversas problemáticas de la cultura en nuestro continente, sobre todo en Sudamérica. Porque hay que tener en consideración que la cultura en todas las partes del mundo significa una carta de estatus, ha servido para que las personas puedan acercarse a las élites políticas o económicas. Sin embargo, en nuestro continente, como manifestaba Carlos Fuentes, la cultura es un mecanismo para que las personas escalen rápidamente posiciones sociales. Al escalar posiciones sociales, formar parte de las élites de turno y con ello terminar legitimando una cultura abstracta, alejada de la realidad efectiva de la sociedad, una cultura que no es interpretativa de la realidad y mucho menos transformadora de la misma. Y en un tercer nivel, creo yo, se encuentra ya una crisis concreta del arte y del artista, una crisis que es propia de nuestros tiempos y se manifiesta sobre todo en la pobreza del arte. Con ello no estoy refiriéndome a todas las manifestaciones, existen notables excepciones, sin embargo, existe un gran porcentaje de manifestaciones muy pobres. Recuerdes, por ejemplo, el caso de Marcel Duchamp con los inodoros que se vendían como artes, los inodoros empotrados, la mierda de artista en el que un sujeto había puesto sus desechos en latas y que las había puesto con rótulo de mierda de artista y que se habían vendido por miles de dólares únicamente porque se habían convertido en un producto más del mercado que había adquirido un determinado valor, más no porque era en realidad un producto artístico, sino un producto que con el rótulo de producto artístico había adquirido un determinado valor y que a partir de ello había circulado como una mercancía más. Y recuérdese también, por ejemplo, esto que hace poco fue bastante sonado de la exposición del plátano que fue pegado a una pared con una cinta y que había intentado venderse.
Ok, personalmente pienso que el arte entró en su decadencia auténtica desde que en los ochentas se utilizó el psicoanálisis del arte y la simplificación de las cosas, donde, si es, no recuerdo específicamente el autor, pero presentó una lata de sopa como si fuera arte y lo presentó en una de las galas del Met y eso se difundió como el nuevo estilo artístico postmodernista. Yo pienso que ese momento el arte empezó en su decadencia, donde la producción artística se rememoró a lo más simple, donde hasta lo cotidiano empezó a ser visto como arte, donde las grandes galerías empezaron a llenarse por cosas cotidianas sin ningún sentido, buscando encontrar un sentido psicológico a un arte macabro. En general, la decadencia del arte ecuatoriano se siguió después de una globalización general. Lastimosamente, el ecuatoriano promedio es un ser complicado, pienso yo, donde el arte es un artículo más de compra-venta, donde el arte, aparte, es una copia barata, pienso yo, una copia barata de que sí, tal y como mencionaba Ramiro, el plátano pegado a la pared con una cinta industrial en el Met Gala se simplificó como la obra artística del momento. Yo pienso que en el momento en el que vieron en Ecuador que eso funcionaba, dijeron no, aquí en Ecuador podemos hacerlo mejor y lo copiaron y empezamos a hacer una copia barata artística de otros, teniendo arte ecuatoriano que en realidad vale la pena, teniendo una historia de indigenismo, una historia de la colonia, una historia cautivadora que puede ser tomado como un referente al arte, pero el artista empezó a ser un grupo pequeño que se convenció más de una monetización de lo que hacía versus a una pasión verdadera. Ahora en la Casa de la Cultura ya no podemos encontrar a alguien que esté apasionado de su trabajo y que lo haga por el simple hecho de sentirse apasionado y sentirse enamorado de lo que hace, sino lo que vemos ahora es alguien que busca provecho de ello. Y eso podemos ver, si es que queremos meterle un poco de política, podemos ver durante la década de Correa, donde la Casa de la Cultura fue un estamento insigne del Estado, donde era presentado como una pantomima como un escaparate donde se hacía ver que el arte y el indigenismo eran una forma de tapar los ojos a los ecuatorianos y hacernos ver que todo era un estado idílico. Eso nos hace repensar en momentos en los que la campaña estalinista nos hacía ver un estado de propaganda general donde el arte tenía que ser un arte de admiración gubernamental. Lastimosamente adoptamos igual esta forma de representación, esta forma de llegar a las pequeñas minorías con un arte gubernamental de propaganda. Y ahora pues estamos viviendo una secuela del verdadero arte que estamos tratando de hacer surgir. Críticamente puedo ver que en los estamentos del Estado hablar de arte es hablar de un negociado, hablar de arte es hablar de una caridad para callar a las masas. Un circo romano realmente, tal y como decía Cicerón, que el circo romano es darle pan y circo al pueblo y se callarán al respecto. Es lo que estamos viviendo lastimosamente en Ecuador. Y si es que queremos cambiar esta realidad, pienso que deberíamos tomar en cuenta lo que es la verdadera esencia ecuatoriana, lo que es el nacionalismo ecuatoriano en representaciones artísticas verdaderas. Dejar de meter a un psicoanálisis donde queremos interpretar hasta un papel higiénico como un insigne del arte y darle una forma más humana a darnos cuenta que somos humanos y darnos cuenta que debemos dejar de idolatrar, tal y como decía Nietzsche, el humano en su ego creó a un Dios a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos que fijarnos que entre nosotros estamos presentes para generar una conciencia y no tenemos que crear dioses falsos que nos van a seguir salvando de nuestros problemas. Tenemos que afrontarlos y si en un momento creamos los dioses que están en las religiones, no quiero meterme con ninguna, pero ahora llegamos a un momento de desesperación tal
que creamos que los dioses son los que están en las cúpulas altas y queremos llegar de forma desesperada hacia ellos. Así que el arte debe tomar un giro total y debe ser un poco más ecuatoriano para ser un arte aplicable en el Ecuador. No sé si es que tienes algo que contradecirme o decirme al respecto, Ramiro. A mí me gustaría finalizar simplemente con críticas puntuales a lo que acontece en el contexto nacional, en especial por el mal uso de los recursos públicos para la realización de una serie de obras que únicamente benefician o que son organizadas, disfrutadas, que constituyen una práctica social de pequeños grupos muy reducidos de la sociedad, tienen en realidad una conexión con la población, mm, con la mayor parte de la sociedad que en definitiva muy probablemente no tendrá acceso, interés ni conocimiento en ir a un museo a ver un ladrillo en el que está amarrado con una soga y en el que se le explique cómo es el ladrillo amarrado con una soga, explica la decadencia de la sociedad, cómo ese ladrillo y esa soga es un movimiento de vanguardia mientras la gente sigue muriendo, gente que ha sido imperecederamente olvidada por los diversos regímenes políticos, sigue siendo sometida al oprobio. Me parece algo éticamente reprobable, pero de igual manera me parece algo que políticamente no debe seguir siendo contemplado por los diferentes gobiernos. Creo que como ciudadano no estoy de acuerdo con pagar impuestos para que reducidos y minúsculos estamentos de la sociedad utilicen de manera absolutamente absurda sus recursos para poder satisfacer su ego, para presentarnos obras como pensamiento abstracto en policromo o a una persona que empieza a realizar gritos mientras se provoca un vómito que en realidad es sangre, que fue una de que fue la obra ganadora de una de las bienales de nuestra ciudad, y lo digo con vergüenza porque yo personalmente me avergüenzo de la Bienal de Cuenca y eso lo digo con letras mayúsculas y no me interesa cuáles sean las réplicas que cualquier persona pueda tener al respecto. De igual forma no me interesa un arte que se vale de lo público para generar un grupo de zánganos que en realidad dan idiotez, y es idiotez encubierta por una serie de palabras huecas, absurdas, que no tienen ninguna conexión efectiva con lo que acontece en el mundo real, tal cual es característico del posmodernismo. Y la situación creo que debe ser analizada de manera muy adecuada porque, como he mencionado, la mayoría de análisis únicamente dan cuenta de cuál es el estado financiero en relación a la cultura. El problema no creo que sea únicamente institucional ni jurídico, más bien es un problema muy amplio que obedece también al espectro en el que se desarrolla nuestra sociedad. Y esperemos que exista una recuperación, sobre todo de la calidad de los artistas, que como he mencionado, ya no es cosa de ser obreros, de autodeterminarse como gestores culturales, de personas que exigen del Estado una determinada erogación para continuar con sus actividades ilógicas y alejadas de lo que acontece en el mundo de las personas que realmente son obreros. Con ello no estoy menospreciando la labor de artesanos, de artistas muy valiosos, de personas que realmente forjan a través de sus diversas manifestaciones medios interpretativos y críticos de la realidad, sino
Esta crítica es muy puntual en relación a lo que acontece en determinados sectores y lo que puede evidenciarse no solo en nuestro país, sino en todo nuestro continente, en especial por esa mezcla de factores a través de los que se ha ido desarrollando la historia del lugar en el que nosotros vivimos. Con ello, nuevamente les invito a todos ustedes, la invitación que les formulo siempre a que repiensen cuál es su papel concreto y su posición en la historia, pero antes de despedirnos quisiera hacer una referencia a dos proyectos muy puntuales que ustedes han podido disfrutar al inicio de nuestro programa. El primero es Polvo Lunar, que es una banda de indie rock basada en Quito, en cómo transcurre la vida en Quito, que ha sido fundada en el año de 2016. Es un proyecto que nace desde la amistad de varios músicos y su propósito es tomar algo simple y hacerlo especial con el fin de compartirlo con todas las personas que quieran ser parte. Su música se proyecta como el reflejo del ser y como parte de su proceso puede distinguirse estas características. Invitan a normalizar las emociones, a abrazarlas sin importar su origen, diseñan atmósferas musicales que llevan a un viaje por los distintos estados de ánimo. Nosotros les iremos dejando y compartiendo más material de este proyecto, así como sus redes sociales. El segundo proyecto al que quiero hacer referencia es Young Groovy Voices, que es un proyecto que nace en 2018, que tiene la intención de formar un coro de jóvenes, de utilizar sus voces para generar un producto musical de alta calidad. Actualmente este coro está conformado por 45 voces de hombres y mujeres entre los 10 y 16 años. De igual manera les estaremos compartiendo el material y estaremos dándoles mayor información. Siempre nuevamente que quieran conectarse con nosotros, les hacemos la invitación para dejarnos sus sugerencias, comentarios a través de nuestras diversas redes sociales. En el caso de que quieran que nosotros compartamos o divulguemos cualquier proyecto de carácter social, estamos prestos para hacerlos. También quiero compartirles personalmente que he acabado de editar mi primera novela y quisiera que las personas que estén interesadas en brindarme ayuda, sobre todo en el ámbito financiero, por la dificultad que existe actualmente para poder realizar las publicaciones, cualquier persona que esté interesada puede dejarme su mensaje por interno. Y nuevamente les agradecemos por haber sintonizado con el ático de las ideas. Sigan pensando, repiensen los conceptos que creían absolutos y nos vemos la próxima semana.